A Ahí Mariano va. Selman, compañero, amigo de la casa, conductor del programa El Frasco por la señal Hispan Televisión, ¿sí? Y quiero decirlo, ¿sí? El que nos va a revolcar, por más que lo intentemos, varios amigos y amigas, conductores y conductoras de la Neurona, con el tema de las remeras y demás, nos va a revolcar siempre, ¿sí? Así que miren el frasco y las tendencias del streaming o de la comunicación con remeras la tiene el señor, ¿sí? O sea, es el modelo a Marca seguir, ¿sí? tendencias. Muy bien. Así Bienvenido, que Mariano. un Gracias, gusto, un gusto. muchas gracias, gracias por la invitación. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿Cómo bueno, estás? y a toda la gente que está allí del otro lado, muchísimas gracias por la invitación. Especialmente por denominarme especialista, es como que después de que uno le dicen especialista, es como mucho ya. Soy un humilde conductor del programa, pero bueno, sí, especialistas hay muchos, pero bueno, gracias de todas formas. Súper completo el informe. De hecho, me despido de esta forma. Muchas gracias. Estaba muy bien resumido, la verdad, muy bien. No, por favor, Mariano, la verdad una alegría inmensa. Hemos tenido algunos compañeros de la Neurona. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Pili Jiménez, que ha estado en el programa. También he estado, creo que 2 o 3 veces. Digo, Sí, es un programa espectacular, es un semanario de muchas gracias. política internacional extraordinario, que se da todos los viernes, ¿no? 22:30 era. Exacto, en vivo por Ahí Hispan va. TV y después obviamente queda online en la página de hispantv.com. Así que vale la pena, con un formato extraordinario. Nada, es un lujo lo que hacen los amigos y amigas del Frasco. Así que un placer tenerte, Mariano. Primera pregunta para molestarte. Sí. ¿Qué significación tiene Yemen, ¿no? en la geopolítica de Medio Oriente y por qué, digo, Yemen es tan relevante, ¿no? Y es interesante, digamos, plantearnos también desde el comienzo la cuestión de la paradoja, ¿no? Que no es ajena en absoluto a ninguno de nosotros que conocemos, sin ir más lejos, a nuestra región. Yemen es un país estratégicamente esencial, tiene una ubicación estratégica impresionante, pero es el país más pobre del mundo árabe. O sea, fíjense lo que ocurre, ¿no? Pudiendo Increíble. tener una importancia trascendental que la tiene a nivel geoestratégico y sin embargo tiene que padecer una pobreza realmente terrible que es producto de muchas cosas, fundamentalmente también de esta situación inestable que viene sucediendo desde hace tantos años y que deriva en lo que estamos hablando en el día de hoy. Para resumir quizás un poco la historia, en 1967 se divide Yemen, Yemen del Norte, Yemen del Sur, que Yemen del Sur era prosoviético, entonces después, esto sucede después de que se proclamara, se dividiera, proclama su independencia. Una vez que están, digamos, separados, cae la Unión Soviética, por lo tanto, se unifican. Ya estamos hablando de 1994. Ujú. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yemen del Sur es absorbido por las fuerzas del norte. Entonces ahí, digamos, es como que las fuerzas del norte dominan el país. En esa zona, en la zona del norte, es donde están los hutíes. Ahora vamos allí. A partir de ese momento, un clérigo empezó a liderar las protestas contra el régimen, ¿no? Porque hablamos de un régimen que estuvo en el poder 33 años, ¿no? Lamentablemente, sabemos cómo son estos regímenes absolutamente totalitarios, ¿no? Ujú. Y ¿qué sucede? Acusan a este dictador de marginar a la comunidad saidí, que es lo que mencionaba el informe, porque pertenecen a la provincia de Saada, así se denomina. Ujú. Ahora, esta comunidad que se concentraba justamente en la zona oeste y es en la zona más montañosa, y este es un dato a tener en cuenta para lo que después vamos a hablar en torno a lo complejo que es un eventual enfrentamiento terrestre. Recuerden a los talibanes, por Claro. ejemplo. Bueno, esa región se encolumna detrás de un clérigo. Este clérigo se llamaba Hussein al-Huti. De ahí viene hutíes, esta denominación. Entonces, Claro, el movimiento se llama, en realidad es Seguidores de Dios Ansarolá. Ansarolá, que significa exacto, seguidores de Dios.
también es importante eso, es importante señalar que es un partido político, o sea, muchas veces en los medios, que tanto abordamos en el programa, se habla de guerrillas, grupúsculos, rebeldes. Es un partido político y hemos visto en las imágenes la enorme cantidad de apoyo. Se tiene un apoyo en millones de personas, entonces, digamos, denominar es como bajarle el precio, ¿no? Decir, sí, los rebeldes hutíes es como casi unos muchachos ahí que se levantaron en armas y hoy controlan aproximadamente entre el 70 y el 80% del país. Sí, sí. Estábamos viendo para la producción del programa algunos informes, porque todo Occidente sostiene a el gobierno de Yemen, que está caído, que está en Adén, que es la segunda ciudad del país, que es la capital económica o de la Yemen próspera, supuestamente, y que es una ficción, ¿no? Había un informe de France 24 que señalaba este gobierno de Yemen en Adén, que básicamente era un cuartel, ¿sí? Con un ejecutivo que salía cada tanto a la ciudad a hacer redadas, a buscar supuestas bombas y coches bombas que entraron en la ciudad, pero que se notaba que no tenían control territorial. Podríamos quizás hacer una analogía con una especie de Guaidó. Exactamente, exactamente. Un Guaidó que está en Zulia, para decirlo, o en Argentina, en Córdoba, ¿no? Exacto. Pero sin siquiera controlar ese territorio, o sea, sin siquiera controlarlo, mientras que los hutíes se han hecho fuertes en el país, se han hecho fuertes controlando la capital y mostrando esa movilización que recién veíamos, que es extraordinaria en términos de fuerza política, ¿no? Exacto. Y también, digamos, es importante hacer como un breve repaso de por qué se hicieron fuertes, ¿no? Porque uno ve que de pronto de una pequeña zona montañosa a donde han llegado, bueno, resulta que cuando surgen se enfrentan a este dictador que se llamaba Ali Abdullah Saleh, ¿no? Y en esas guerras fue paulatino, no es que digamos inmediatamente. En la primera podríamos decir que fueron pasadas por arriba, por el ejército del gobierno yemení. Ahora después, en la segunda lograron resistir. En la tercera lograron tomar una base importante de una brigada. Y ya en la cuarta salieron de su provincia. Entonces empiezan a tener no solo experiencia militar, sino a tener más poder territorial. ¿Por qué es importante eso? Por lo que vamos a ver después con lo que sucedió con la denominada guerra civil en la que interviene Arabia Saudita. Finalmente toman provincias aledañas y poco a poco, ¿qué sucede? Fueron arrinconando al gobierno, logrando mayor apoyo popular y así llegaron a la capital, como decía el informe, en el año 2014. Son muchos años. Son muchos Controlando años. la capital política de un país, digo, ¿no? Son el gobierno de Yemen verdaderamente existente. Exactamente, sí, hoy en día, sin lugar a dudas, aparte se ven estas manifestaciones populares, o sea, es innegable que generan en la población no solo empatía, sino que la población se siente representada después de todo lo que hemos visto, ¿no? Un país permanentemente, o sea, disputándose, es lo que a los occidentales les gusta denominar Estado fallido, ¿no? Que generalmente suele ser consecuencia del accionar de Occidente, no de las cuestiones propias, ¿no? Recordemos Libia, por ejemplo, ¿no? Hoy claro. Es difícil decir, bueno, ¿quién es el que toma las decisiones? ¿Cuál es el gobierno de Libia? Bueno, en Yemen sucede esto, pero digamos, está todo estudiado, está todo trabajado para que sea así, para que efectivamente sea inviable. Entonces uno diga, bueno, ¿quién toma las decisiones? Y allí se justifican las intervenciones, ¿no? También sucede, sin ir más lejos, en Haití, por ejemplo. O sea, claro. Pasa eso, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, la geopolítica del caos. Exacto, ¿no? exactamente. Y que en el caos gobierna el más poderoso. Y ya sabemos quién es el más poderoso, digo, ¿no? Esa es la ecuación. Ahora, Mariano, para ir un poquito más a fondo, ¿cómo se fue desplegando los hutíes, ese gobierno? ¿Cómo fue la intervención de Arabia Saudita? Digo, porque esa guerra de puertas adentro en realidad es un capítulo del conflicto regional, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo se fue desenvolviendo más ese tiempo reciente de los hutíes? Bueno, siempre que se habla de guerra civil hay que tomarlo entre muchas pinzas.
Sin ir más lejos, recordemos lo que ha pasado en Siria, por ejemplo, ¿no? Todo esto es a partir de yo creo que muy mal denominada primavera árabe, que de todas formas, a nivel marketing es un nombre espectacular, porque uno lee primavera árabe y dice, wow, se han liberado, ¿no? Bueno, spoiler, esto es el famoso cambiar para que nada cambie, lamentablemente ha sido así, digamos, es un movimiento de piezas absolutamente estudiado, el nombre de hecho ya estaba determinado con anterioridad, y fueron movimientos, digamos, en los que se supone que el pueblo de los países árabes se quitaba del yugo a dictadores, y lo que terminó pasando es que no ha cambiado demasiado. Sí, por supuesto, lamentablemente, con cientos de miles de muertos de por medio. ¿Qué pasó particularmente con la primavera árabe allí en Yemen? Bueno, estaba este muchacho del que hablé, el dictador Saleh, y ¿qué sucede? Ponen como reemplazo a su vicepresidente, es decir, es literalmente cambiar para que nada cambie, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Esto fue visto como parte del pueblo como, digamos, un simple cambio de figuras que no conducía a ningún lado, y los hutíes dijeron, bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con esto, ¿y qué hicieron? Inmediatamente avanzaron y lograron que Hadi, que era el nombre de este hombre, se exiliara a Arabia Saudita. Hadi queda en Arabia Saudita, pero ¿qué pasa? Arabia Saudita ahí toma parte en el conflicto, y como era un riesgo que los hutíes, digamos, permanecieran en el gobierno para Arabia Saudita, para Estados Unidos, para, digamos, Occidente en general, se formó una coalición internacional, algo que escuchábamos también en relación a esto que ha sucedido en estos últimos días. Pero presten atención a esto, ¿no? La coalición internacional encabezada por Arabia Saudita, país rico, si lo sabrá, y recordemos, Yemen el país más pobre del mundo árabe. Claro. A eso se suma Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, en un principio Qatar, después ya no, pero además, tomen nota, todos apoyados con armamento y logística de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá y Dinamarca. Estamos hablando del país más pobre del mundo árabe, enfrentado a los mayores poderes planetarios. O sea, ¿y acá qué pasó? Muchos analistas, inclusive a medida que avanzaba el conflicto, decían, bueno, yo estoy esperando el momento para ver cómo cae esta gente. O sea, es imposible que prevalezca. ¿Cómo van a hacer para enfrentarse a este poder? Que además tenían tanto dinero que ni siquiera en algunos casos recurrieron a sus ejércitos regulares. ¿Qué hicieron? Pagaron mercenarios. De hecho, era bastante insólito ver a personas hablando latino, hablando español en Yemen, porque había mercenarios colombianos. Tremendo. Es decir, imaginen, o sea, todos los países que nombramos, más todo ese poderío militar, más el armamento. Hay una imagen famosa, yo acá la imprimí, no sé si llegará a ver. Ahí está la camarita. Ahí lo tienen a Mr. Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudita, en un video, digamos, realmente es estremecedor, porque le dice, bueno, te vendemos estos aviones por tantos millones de dólares, te vendemos, esto para vos es maní, le dice Trump en broma, ¿no? Por el poder económico que tienen, para vos no es nada. Y le estaba vendiendo armamento que después fue arrojado sobre la población civil yemení. Claro. Vamos a recordar Ahí entendés el refrán de la frase, el lema de los hutíes, ¿no? De por qué Estados Unidos está en el centro de su lema. Exactamente. O sea, es imposible hablar, o sea, inclusive es gracioso, ¿no? Uno escucha guerra civil yemení y dice, bueno, hay dos facciones, pero cuando hay tantas potencias como sucedió en Siria, es irrisorio el nombre de guerra civil. O sea, evidentemente hay una confrontación que tiene que ver, que excede ampliamente y que es planetaria. Bueno, el tema es que lo que siguió después fue verdaderamente brutal en esa guerra, porque bloquean Yemen e impiden el ingreso de ayuda humanitaria. Esto generó una hambruna que fue calificado mismo por la ONU como la mayor catástrofe humanitaria del siglo XXI. Es decir, no sé si les suena, bloquean un lugar,
impiden que lleguen los alimentos y la gente pasa hambre. Después. Algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Más aún, bombardearon hospitales, bombardearon escuelas, bombardearon celebraciones de bodas, asesinando a todos los presentes. Eso también, digamos, lamentablemente suena a un modus operandi. Claro, hay un libreto. Exactamente. Entonces, se ha visto, digamos, diezmada la población. Hay casos inclusive de micros escolares que fueron, o sea, con la tecnología que hay actualmente, uno no puede decir fue un daño colateral, señores. O sea, asesinaron a 50 niños que iban en un micro escolar. O sea, ese tipo de... estamos hablando de una confrontación que es difícil llamarla así, porque estamos hablando de los hutíes que tenían, se defendían con lo que podían, y todas estas potencias. Bueno, ¿en qué derivó todo este bloqueo? En que una noticia, por ejemplo, voy a leer literal para no equivocarme, dice: en Yemen comen hojas hervidas para no morir de hambre. Pensemos, o sea, en lo que ha generado que todas estas potencias se hayan unido para destruir al país que ya de por sí era pobre, y lo que ha generado. Bueno, es difícil de estimar. Mariano, Sí, solo para sumar, ¿no? En esto que hemos estado investigando y buscando datos, alrededor de los 20 años que han pasado, Estados Unidos ha hecho 379 ataques a esta zona, específicamente con este sería 380. Aproximadamente fueron 188 los de Trump. En realidad empieza con Bush, ¿no? George W. Bush. Después Obama. el Nobel de la Paz. Él hace El Nobel. El Nobel de la Paz, escuchen cuántos, 185 ataques a esta zona. Después viene Trump, obviamente, con 188, él no quería hacer menos. Y Biden tuvo también, o sea que él con sus críticas y las críticas demócratas no también, 5 ataques y con este son 6. Exactamente. Entonces, Unas cifras macabras, digamos, ¿no? La competencia. Macabras. La competencia macabra de los muchachos, ¿no? Tremendo. Bueno, de hecho, ha sido tan grave todo que inclusive es difícil determinar el número exacto de personas que han muerto. Algunos estiman en 400.000 los muertos, ¿no? Uno dice, esa cifra es escalofriante realmente. Pero bueno, ¿qué pasó al momento de pelear en tierra? Y ahí es la cuestión donde se produce el quiebre. Por eso hablaba de toda esta introducción, ¿no? Todas las potencias más fuertes del planeta peleando contra el país más pobre. Bueno, parecido a los talibanes. Ujú. ¿Qué pasó? Todos estos años que estuvimos hablando de los hutíes avanzando, adquiriendo experiencia militar, adquiriendo experiencia en el campo de batalla, ¿en qué se tradujo? En que eran expertos combatientes, inclusive intergeneracional. ¿Y qué pasó? El ejército regular de Arabia Saudita no estaba entrenado, y no solo eso, sino que eran muchos acomodados. Es muy gracioso eso porque, digamos, en el reino de Arabia Saudita... Claro, ser oficial es un era título como- nobiliario. Claro, aparte es el conocido del primo, ponelo a él. Y evidentemente pasó lo que pasó. Cuando fueron al campo de batalla, se encontraron con una realidad totalmente distinta. Y también acá me permito hacer, salvando las distancias, pero hay una pequeña analogía quizás con lo que estamos viendo en Gaza. Una cosa es bombardear indiscriminadamente civiles con aviones de última generación, masacrar niños, masacrar mujeres. Ahora otra cosa es en el campo de batalla es distinto, porque ahí es más, digamos, no es cuerpo a cuerpo porque la diferencia de tecnología, de armamento es abismal, pero es distinto. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo a Yemen, bueno, los hutíes inclusive llegaron a atacar yacimientos de petróleo de Arabia Saudita. O sea, pensemos que no es que solo se defendieron de este ataque monumental, sino que ellos mismos dijeron, ah, sí, bueno, ¿qué es lo que sostiene al reino saudí? El petróleo. Y atacaron yacimientos de petróleo. Entonces ahí ya Arabia Saudita empezó como a preocuparse por diciendo, bueno, no teníamos esto en los planes, esto está escalando. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Todos los analistas que decían, estos
muchachos van a caer en 2 semanas, en 3 semanas, con el poderío militar proporcionado. No solo, hay un detalle también que me olvidé contar. Estos ataques aéreos no eran solamente con pilotos de Arabia Saudita, eran estratégicamente guiados por Estados Unidos con pilotos norteamericanos, e incluso hay analistas que dicen que había pilotos israelíes atacando Yemen. O sea, estamos ampliando aún más esa coalición que fracasó. Digamos, ese detalle del poderío militar que había y que terminó pasando lo que pasó, digamos, es un dato súper significativo, porque habla no solo de cómo un grupo terminó representando a la mayoría del país, sino que venció a las potencias más poderosas del planeta. Obviamente que no hay una capitulación, no hay un príncipe saudí que salga a decir hemos sido derrotados. No va a suceder eso, por más que parezca, es muy de película, eso no sucede. Claro. Sin embargo, a partir del año 2022 aproximadamente, están en la búsqueda de un acuerdo, digamos, que es como una suerte de, bueno, no digo que he sido derrotado, pero he sido derrotado. Claro. ¿Y qué pasó? Sí, y es muy la dinámica del siglo XXI, ¿no? Las guerras nunca parecieran tener fin. Digo, ya llevamos más de 12 años, se van a cumplir, de la guerra en Siria, que también arrancó como una primavera. Es interesante porque hay primaveras y primaveras. O sea, la de Siria era una gran primavera que había que celebrar y celebrar. La primavera de los hutíes en Yemen no gustaba tanto, ¿no? Otro tanto en Libia, otro tanto en Egipto, yo mismo digo, cómo fue utilizado los dispositivos de comunicación en esa situación, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó en ese entendimiento luego de ese conflicto militar a partir de lo que viene pasando en 2022 con China como un jugador del ordenamiento político y diplomático de Medio Oriente, ¿no? La lectura que venimos haciendo es esa, a partir de ese acuerdo, ¿no?, entre Irán y Arabia Saudita, con China de por medio, y el reciente ingreso de ambos países al mismo tiempo que Argentina, nada más que nosotros a contramano del mundo nos fuimos de los BRICS, pasaron cosas. ¿Qué país? ¿Qué país el nuestro? Visionario. Así que, bueno, en fin, pero digo, ¿qué está pasando en esta última coyuntura, Mariano? Bueno, justamente si faltaba algo como para que este capítulo tan terrorífico para el pueblo, sobre todo para los civiles yemeníes, terminara, es esta foto del año pasado, realmente muy significativa, para mí histórica, de China intermediando entre Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué? Porque los hutíes tienen el apoyo, digamos, de Irán, y Arabia Saudita era el beligerante que quería, digamos, desplazar a los hutíes. Esto genera consecuencias en toda la región, porque, digamos, siempre, ¿qué pasaba? Estados Unidos no se atreve a atacar directamente a Irán. ¿Y cuál era su plan? Utilizar a Arabia Saudita. O sea, bueno, el cordero, mandamos a estos muchachos para... Imagínense esto, o sea, si con los hutíes los saudíes se vieron en dificultades, ¿qué hubiese pasado con un ejército como el iraní, que también tiene experiencia en la batalla y una tecnología bastante diferente a la que puede contar los hutíes? Pero bueno, esto, digamos, ha traído cierta calma a Yemen hasta el momento. ¿Y qué pasó? Biden dijo, cuando gana, dice, bueno, yo no voy a darle más armas a los saudíes para atacar, voy a tomar distancia. A los pocos meses, bueno, la billetera evidentemente más fuerte estaba vendiendo armas nuevamente. Sí. La billetera. Sí. Y entonces acá, bueno, ¿qué sucede? Hay un periodo, digamos, donde los hutíes se siguen afirmando en el país, y llega, digamos, el momento actual, que es lo que estamos viendo en las noticias, digamos, todo lo que ha sucedido, donde, digamos, en contexto, como decía el informe, sucede en el medio de este genocidio que estamos viendo en Gaza. Ahora, ¿qué sucede? En Gaza, 24.000 personas asesinadas, ¿no? Ahora,
si uno se deja llevar por las declaraciones de Netanyahu, él habla de un supuesto éxito, de que las fuerzas de la resistencia palestina están siendo derrotadas. Bueno, los hechos es un poco fake No news. muestran lo mismo. No muestran lo mismo definitivamente. De hecho, ellos, digamos, se propusieron como objetivo la eliminación de la resistencia palestina en Gaza. No está sucediendo eso. Lejos está, de hecho, de suceder. Y así como el pueblo apoya firmemente, el pueblo de Yemen apoya a Ansarolá, a los hutíes, en Gaza también es enorme el apoyo del pueblo a la resistencia palestina. Entonces, ¿qué sucede? Estratégicamente uno puede pensar, bueno, ¿cuál es la salida para un Netanyahu que ya está en problemas? Ampliar el conflicto. O sea, que todo Asia Occidental se incendie. Si nosotros no podemos lograr nuestros objetivos, bueno, al demonio. Es La gravísimo. famosa escalada. Exactamente, la famosa escalada. ¿En qué consistió esto? En menos de una semana hubo un ataque israelí en Siria que asesinó a al comandante iraní Musavi, un comandante destacado que, fíjense, era uno de los mayores combatientes de Daesh, de ISIS. ¿No? Ya como para saber un poco para quién juega cada uno. Claro. Después inmediatamente hubo un ataque en el Líbano que también tuvo como objetivo a un comandante de Hamas, de la resistencia palestina, y al día siguiente, o sea, estamos hablando de todos hechos que evidentemente están planeados con el objetivo de incendiar la región. Hubo un atentado terrorista en Irán con esta cuestión, ¿no? Inmediatamente después del atentado terrorista, más de 80 personas murieron en el funeral del general Qasem Soleimani, que se cumplían 4 años de su martirio en Irak por parte de Trump. Ujú. Sale Estados Unidos a decir, nosotros no hemos tenido nada que ver, nosotros no, Israel tampoco. Claro. Claro. Ahora, fíjense esto, con una sincronicidad pocas veces vista, al día siguiente el ISIS emite un comunicado diciendo, fuimos nosotros. Claro. O sea, ¿Quién está atrás de quién? entonces, digamos, como si quedaran algunas dudas, ¿no? Ya, de hecho, uno de los motivos por los cuales Assange está preso es haber revelado los vínculos espurios de Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, con este grupo criminal, asesino, que está en las antípodas del Islam, o sea, pero que, fíjense, marketineramente se llama Estado Islámico. Entonces es como que cumple la doble función, ¿no? Demonizar al Islam, miren qué primitivos, qué salvajes que son estas personas, y sirve como, digamos, es como la mano de obra tercerizada de los Estados sicarios. Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, fíjense esto, estamos viendo un genocidio en Gaza. Un grupo que se autodenomina Estado Islámico. ¿Ataca a Irán? Claro. O sea, es cuestión nada más de sentarse a analizarlo 2 segundos. No tiene ningún sentido, o sea, lo que está pasando. O sea, ¿cuál es el fundamento para atacar? No hay racionalidad. No hay racionalidad que la justifique. Por más que sean, porque es cierto que son los estados islámicos, bueno, se habla mucho que siempre está la mano de Arabia Saudita, Exacto. de los Emiratos Árabes Unidos también, digo, de que son sicarios, ¿no? Estructuras paramilitares vinculadas a esos países para desestabilizar Siria, para desestabilizar a Irán, para desestabilizar Irak, para cometer genocidio con los kurdos. Exactamente. ¿Sí? Con el Kurdistán y en sus distintos países. En algún momento podríamos entrar y te vamos a invitar, Mariano, para hablar del tema, Sí. al tema kurdo. Es un tema también muy interesante porque también hay distintas facciones. Exactamente, Un tema muy exactamente. interesante. Así que, digo, pero es lo interesante de todo esto es que, bueno, un poco lo que decías vos de Julian Assange, ¿no? Que estaba detrás de ISIS. No hay racionalidad. Es como si la prioridad esté en la pelea entre cristianos, sean católicos o sean ortodoxos, sean evangélicos o neopentecostales. Digo, no hay racionalidad si el prisma es el religioso, que además es el que usan, porque lo hablábamos en la producción del programa, más allá de las diferencias de sunitas y chiitas, acá lo que está organizando es la política. Exacto. Es la política de esos pueblos. Porque Irán, nación persa, ¿sí? Que son chiitas, tiene vínculos con
corregime, Sí, digo, sí, con sí. Hezbollah, Exacto, sí. y que son sunitas. No, Son chiitas, tenés exacto. razón, son chiitas. Pero que no es lo que ordena lo religioso, es lo popular, es la política, es la defensa del territorio, de la región. Por supuesto, entre Yemen y Palestina hay un vínculo que tiene que ver con el panarabismo, ¿no? Con la Exacto. concepción de una gran nación árabe, como si fuéramos nosotros. De Nasser, que era como, Claro. digamos, es curiosamente llamado el Perón del mundo árabe. El Perón del mundo Nasser. árabe. ¿Sí? Así que hay elementos que son de la política que no se pueden explicar en la religión y por eso no es racional que ISIS, en este contexto, con el genocidio que hay sobre musulmanes en Gaza, esté atacando Irán. Exacto. Sin ir más lejos, más del 90% de las víctimas de ISIS son musulmanes. O sea, ya, digamos, con ese dato Ya con uno eso. debería preguntarse qué musulmanes raros, o sea, como muy, Sí, muy sí, extraño. sí. Fratricidas. Claro, y aparte es muy gracioso porque en su momento, en el auge de este grupo, vieron que se difundían videos de propaganda con una calidad audiovisual sorprendente. Bueno, muchos de ellos agarraban el Corán y lo tenían al revés. O sea, para una persona que sabe árabe, dice, pero, o sea, ni lo más básico. Si van a hacer un montaje, por lo menos que se fijen en esos detalles. Bueno, catastrófico. Ahora, vos, Matías, mencionabas esta cuestión, ¿no? De qué sucede ahora con Yemen y su apoyo a Palestina, que es lo que nos lleva a la cuestión actual. Se solidariza, los hutíes dicen, bueno, hasta que no termine el asedio, y aclaran esto, hasta que no terminen los bombardeos y se permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, tan necesaria, tan urgente, nosotros no vamos a permitir que por ese estrecho del cual veíamos en el informe, ingresen vehículos de bandera israelí o que vayan al ente israelí. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa aclaración? Porque después se emite una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU diciendo que toda la navegación está en riesgo, está todo el mundo en riesgo, todo. Bueno, ahí hay una trampa también. ¿Por qué? Porque no se trata de restringir todo el comercio internacional. Por supuesto que genera consecuencias y hay empresas que dicen, bueno, por las dudas no voy a pasar por ahí. Dicho sea de paso, el estrecho, la traducción es el muro de las lamentaciones, ¿no? Ya da miedo pasar por ahí. Yo si fuera por mí no voy, porque puede entrar a Mordor, no sé. Claro. Ya, está bien puesto el nombre, da miedo. Pero a lo que voy es que, digamos, hay una trampa ahí, porque los hutíes aclaran específicamente, esto es en defensa del pueblo palestino. No voy a bloquear, digamos, un barco de bandera X que lleve, qué sé yo, algo a Noruega, qué sé yo. No se trata exclusivamente de en solidaridad con el pueblo Ahí está el palestino. mapita. Y ahí hay una trampa, porque, digamos, si se supone que alguien está diciendo yo voy a defender a los palestinos, es decir, ellos están bloqueando todo el comercio marítimo, no es, digamos, exacto. ¿Qué pasa? Empiezan los hutíes a cumplir con lo que habían advertido y atacan o secuestran navíos que tienen bandera israelí o que solapadamente no tenían la bandera israelí, pero se dirigían a Israel. Y ahí es cuando, bueno, todo esto se podría haber solucionado con una llamada telefónica. Tal cual. No, estaba pensando, no es más fácil, Las que se no es más fácil permitir Con Xi Jinping se habían prometido un par de llamadas telefónicas. y no es más fácil permitir el ingreso de ayuda humanitaria Exacto. en Gaza. O sea, no es más sensato, no es lo humanamente correcto, lo éticamente correcto, digamos, porque no es que están pidiendo barbaridades, están diciendo, che, aflójenle al bombardeo, se les está yendo la mano el genocidio que Sudáfrica y 70 países, ¿sí?, están denunciando ante la Corte Penal Internacional, ¿sí?, ante Eso iba a decir, o sea, ese ante es la el gran punto, quietud ¿no? de los países de Occidente, ¿sí? No es más fácil, en vez de bombardear Yemen, pedirle a Netanyahu Claro. que afloje. digamos. Claro, básicamente era eso, ¿no? Tenés la Tremendo. opción. Pero ¿qué pasa? Todo esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo de buscar una escalada regional. O sea,
Exacto. Esto en Yemen, los atentados en Siria, en Irán, en el Líbano, y tratar de que, digamos, ¿qué es lo que le conviene al régimen israelí? Que intervengan todos, que sea una gran conflagración y que generaría eso la intervención directa de Estados Unidos y una escala global con consecuencias, bueno, absolutamente catastróficas, mucho más de lo que ya se está viendo ahora. Imaginemos, ¿no? El desastre que estamos viendo en Gaza, ¿qué pasaría si todo eso escalase a toda la región? Bueno, da miedo solo pensarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? No hizo la llamada telefónica. Biden dijo no. Hay analistas que dicen que está pensando en esto. Bueno, estamos viendo que Trump empieza de a poco a ganar terreno nuevamente. Y Claro, y Biden, brutal. Eso iba a agregar porque Biden hace el ataque y lo hace sin la aprobación del Congreso, exacto. igual que, o sea, que Reino Unido, que Gran Bretaña, digamos. Entonces, ahí hay un punto que creo que también va a ser definitivo en este posible escenario que vos estás mencionando, ¿no? Que tome escalada, que cada vez vaya creciendo más el conflicto y que, bueno, o sea, veremos si existe esa aprobación, ¿no? Exacto, bueno, y que esto sucede, fíjate lo que estabas mencionando, sucede en el medio de un agotamiento por el conflicto de Ucrania. Porque no es que, Claro. digamos, se puede escindir una cosa a la otra. Europa está realmente agotada económicamente, mediáticamente ya no saben cómo hablar del contragolpe, del contraataque, un fracaso. Bueno, Francia no adhirió. Exactamente, Eso también Macron es un ha indicador. dicho, yo no voy a atacar posiciones hutíes porque empiezan a tener en claro el enorme costo que significa Claro. estar sometidos a las políticas de Washington. Le salió carísimo, le salió carísimo. O sea, toda esta cuestión de, bueno, no sé qué pasó con el Nord Stream, no sé qué pasó, o sea, de hacerse los tontos cuando se sabe que son claramente las políticas llevadas adelante por Washington. Acá empiezan algunos a tomar distancia y a decir, no voy a formar parte de esta coalición, que lo que se propone es, supuestamente era primero atacar los navíos de los hutíes, pero está atacando dentro del territorio de Yemen posiciones hutíes supuestamente. No es del todo así, porque inclusive hay reportes de ataques en Sanaa, que es la capital de Yemen, en zonas civiles. Esto es lo que no vamos a ver en los medios hegemónicos. Vamos a ver posiciones hutíes que apoya Irán, ¿no? Que eso es como que ya Sí, sí, apoyadas por Irán, están bien atacadas entonces, ¿no? Como que eso sirve claro. como justificativo. La coalición, bueno, como veíamos en el informe, intentaron convencer inclusive a España, que dijo que no, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, los Países Bajos, bueno, Sí, ¿qué? Bahrein, que es la base militar más Exacto. importante de Estados Unidos en Medio Oriente, digo que como país tiene poca identidad. Exacto, Sí, exactamente. Y también ahí hay una cuestión, que estábamos, ya que mencionabas el tema de los chiitas y sunitas, tiene mayoría chií Bahrein, pero el gobierno es sunita y la verdad que es un gobierno absolutamente represivo. Hay manifestaciones permanentemente, pero ¿qué pasa? Ahí la primavera árabe también es mala palabra. claro. No, hay una primavera árabe que, digamos, derroque esa monarquía sería visto como algo terrible. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El ejército de Yemen, lejos de detenerse ante esta respuesta, estos ataques, dice, bueno, de acuerdo, nosotros vamos a continuar defendiendo a los palestinos y no vamos a ir hacia atrás. Entonces, no están diciendo, bueno, con estos ataques ha sido suficiente, nos arrepentimos. ¿Y qué pasó? Primero la coalición hizo un ataque, digamos, en conjunto, literalmente en coalición, y después Estados Unidos atacó por su cuenta. Que eso, digamos, es un detalle también a tener en cuenta. Lo más gracioso, se puede decir a esta altura, o tragicómico, desde la OTAN, y Rishi Sunak también lo dijo, estos son ataques defensivos. O sea, yo Ah, simplemente creo que tengo Transvistiendo los anotado. conceptos directamente. El Reino Unido está a 6.000 kilómetros de Yemen. Sí, sí, Estados sí. Unidos está a 13.000 kilómetros de Yemen. Lo que sucede, digamos, es Es insólito. increíble. Fíjense, hay un tuit de un periodista llamado Hassan Mafi, y se los voy a leer para que pensemos. Dice, ¿quién permitió que Estados Unidos vigilara el Mar Rojo? Coma.
¿Pueden Rusia y China vigilar el Golfo de México? Claro. Claro. Eso es, digamos, porque a través de una tormenta mediática que viene de décadas, uno toma, digamos, inclusive como normal, que Estados Unidos se manifieste y exija la seguridad marítima en tal lugar del mundo. ¿Perdón? O sea, ¿por qué entonces no podría pasar lo contrario? Que es lo que se sugería en el caso, por ejemplo, de Ucrania. ¿Qué pasa si México empieza a armarse, si Rusia empieza a darle armas nucleares a México? Está en todo su derecho, como estaba sugiriendo hacer Estados Unidos con Ucrania. O sea, y ahí vemos toda esta manipulación mediática que ahora volvemos al principio del informe con el dominio del comercio marítimo. Desde hace, bueno, usted lo sabe más que yo, 200 años, primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos, se adjudican algo que es absolutamente crucial para mantener la hegemonía, que es justamente el control de los estrechos, de los pasos marítimos, para controlar el comercio mundial. Bajo esa mirada, digamos, ellos dicen, esto nos está afectando, esto afecta a nuestros intereses, entonces atacamos. Pero sucede esto, digamos, hablan de ataques defensivos. Yemen, digamos, está ahí. De hecho, Palestina, pasando el Mar Rojo, está ahí, digamos, está en su derecho, Yemen, porque es su área, su región. ¿Qué tiene que hacer? Suena ridículo preguntarlo, pero ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Qué tiene que hacer el Reino Unido allí? Con todo lo que hemos hablado, o sea, todo lo que ha pasado desde el 2015 con esta guerra absolutamente bestial contra los yemeníes, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen en Irak? El Parlamento de Irak ha votado en el año 2020 que se vayan de Irak. En Siria están ilegalmente. ¿Qué hacen en Siria? Están robando petróleo. Claro. Están robando, pero bueno. Entonces sucede esta cuestión que desde lo mediático uno lee las noticias y quizás nunca se lo plantea, ¿no? Decir, ¿qué hacen ahí? Y después hay una cuestión que, fíjense cómo colaboro con Finisterre, Muy bien. tiene que ver con una de las primeras noticias que se mencionaba. Hay analistas que dicen, ojo, que esto puede ser una suerte de simulación para cuando tengan que enfrentarse a una potencia realmente más grande como China. Y estamos hablando del estrecho de Taiwán. Claro. Ahí Hay un ejercicio, digamos, un ejercicio operacional, ¿no? Por eso, digamos, mencionaba esto de el control de los pasos marítimos. O sea, siempre hay intereses de por medio. Y esa es la gran batalla, digamos, a donde puede escalar. Yo no sé si es realmente así, ¿no? Esto es, por eso digo, hay analistas que sostienen que esto es como una especie de globo de ensayo, ¿no? Pero, ¿qué sucede también? Por eso mencionábamos cómo fueron adquiriendo fuerza los hutíes a través de los años hasta convertirse en lo que son hoy actualmente. Hemos visto lo que pasó en Afganistán, ¿no? Estados Unidos yéndose, un fracaso absoluto. Los talibanes en un terreno montañoso, con conocimiento militar, por distintas circunstancias, pero lo tenían. Imagínense lo que sucedería en caso de que se intente una incursión terrestre en Yemen. Bueno, hay especialistas que dicen se van a comer un golpe peor que el de Vietnam. Claro, claro. Y que están jugando con fuego, ¿no? No por nada, para aportar datos y complementar algunas cuestiones, algunos posicionamientos de actores, ¿sí? Erdogan, el presidente de Turquía, a mí me cuesta el nuevo nombre, planteó que Estados Unidos y Reino Unido han atacado a los hutíes y están deseando convertir el Mar Rojo en un mar de sangre, ¿sí? Turquía, un país miembro de la OTAN, le está diciendo, muchachos, se les va a ir la mano. Yemen y los hutíes dicen que usarán toda la fuerza contra quien sea para responder. Oímos de diversas fuentes que los hutíes están llevando a cabo una defensa muy exitosa. Lo está diciendo el presidente de un país miembro de la OTAN. ¿Sí? Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, de Irán. ¿Sí? Irán. Hossein Amiramboudol. ¿Cómo se dice? Vos que estás más... Amira... Dolahian. Mirandoulian, sí, Bueno, imposible decir. ¿Ah?
En el lugar del ataque militar contra Yemen, la Casa Blanca debería detener inmediatamente toda cooperación militar y de seguridad con Tel Aviv contra el pueblo de Gaza y Cisjordania para que la seguridad regrese a toda la región. Ha manifestado el canciller de Irán, ¿sí? en la red social X, ¿no? Marcando cómo efectivamente hay una intención de Irán de no escalar el conflicto, todo lo contrario, Exacto. de desescalarlo. ¿Y quién está escalando el conflicto en Medio Oriente? Es Israel. Y Que fíjese lo que ocurre. incluso algunos medios de Israel dicen esta cuestión de que este conflicto o este ataque, digamos, le hace el caldo gordo, digamos, a Rusia y a China. O sea que no tiene mucho sentido, digamos, lo que están encauzando, Claro. tanto Reino Unido como Estados Unidos. Es paradójico también lo que vemos en los medios siempre, por ejemplo, a Irán definido como extremista, como el que busca el conflicto, y allí, por lo que estaba leyendo Matías, claramente, digamos, están llamando a la moderación, porque inclusive yo creo que todos piensan, ¿qué pasaría en una escalada realmente regional? Y a nadie le conviene, absolutamente a nadie. Quizás a los que estén un poquito más desesperados ante... Perdiendo. Exacto. Un Netanyahu que está viendo cómo nuevamente hay manifestaciones masivas dentro de los territorios palestinos ocupados diciendo basta ya. Increíble, ¿no? Y Y cómo a nivel global, ¿no? y a También nivel el global, sentido cómo a nivel global que ha ganado, digamos. se ha esmerilado, Se ha ganado la hegemonía la causa. sionista a nivel global, sin lugar a dudas. Ujú. Tenemos un presidente nuestro que profesa un sionismo realmente repugnante. Tenemos a la primer figura política del mundo siendo un sionista, a pesar de que es católico, apostólico, Sí, romano, sí, y sí. me refiero a Joe Biden. Sí, sí, ¿sí? él se enorgullece de autodefinirse. De hecho, sin querer él derriba esta cuestión de que antisionismo no equivale a antisemitismo, porque él dice, mira, yo soy sionista, no necesitas ser judío para ser sionista. Entonces, gracias Joe Biden por... Claro, nos lo explica. Claro, por decirlo, nos lo por explicó a todos. plantearlo. Tanto que con Cachi insistimos en reforzar esa idea, bueno. Sí, Biden nos la explicó solito, ¿no? Bueno, importantísimo, Arabia Saudita, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita planteó, bueno, ahí estamos viendo después las posiciones, digo, pero el Reino de Arabia Saudita sigue con gran preocupación las operaciones militares que tienen lugar en la región del Mar Rojo. El Mar Rojo son ellos, digamos, es al lado, digamos, ¿no? Y los ataques aéreos contra varios lugares de la República de Yemen. O sea, ya reconoce que los ataques no son a los hutíes, sino a un vecino país, ¿sí? Y pidió, interesantísimo, ¿no? Después de todo el relato que Mariano nos hacía de la guerra en Yemen y la intervención de Arabia Saudita, y pidió moderación y evitar la escalada, ¿no? Están pasando cosas raras en este mundo, ¿sí? De la pospandemia y de los acuerdos entre Arabia Saudita e Irán a instancias de China y Estados Unidos desencajado en esta transición hegemónica que algunos analistas que estoy viendo que nos están acompañando, como Gabriel Merino, en algunos momentos ha definido. Digo, es interesante, ¿no? Como, digo, se nota muy claramente quiénes son los que quieren escalar y quiénes no, ¿no? Y acá hay un problema con el imperialismo, digo, para decirlo lisa y llanamente. No se trata ni de religiones, ni ni cuestiones políticas de internas tribales, ni chiitas ni versus sionistas, ni judíos versus musulmanes, ni católicos. Acá hay un problema político de fondo por las intervenciones del imperialismo, ¿no? En una región del mundo, y dentro de ese imperialismo el sionismo, ¿no? Como una estrategia de poder claramente de ese imperialismo y de esa clase capitalista transnacional que se reúne año a año en Davos, ¿no? Así que interesantísimo. Mariano, Ahí dice Rodrigo, sí, Betty, perdón, dale. Ahí dice Rodrigo en los comentarios, Estados Unidos, estamos en la B. Bueno, también Silvia Alarcón, que nos está viendo desde Bolivia, lo mismo que Canela, nos dicen qué interesante el programa, estoy aprendiendo un montón. Silvia nos dice muy bueno el aporte, felicitaciones. Ernesto Cipollini dice cómo el ingreso de Ucrania en la OTAN
era de onda nomás. Eh, Era de onda nomás. Sí. Es tremendo. Le han soltado, recién lo hablábamos en Off the Record, a 24 de febrero se va a cumplir el año, el aniversario del inicio de la operación militar especial de la Federación de Rusia en territorio ucraniano, escalando el conflicto y del conflicto armado ucraniano que ya tiene más de 10 años, si incluimos a Crimea, digo, se convirtió a partir de ese momento en la guerra europea en territorio ucraniano, ¿no? Como lo solemos definir acá en Finisterre. Y a un año del inicio de esa operación, ya le soltaron la mano a Ucrania, ¿no? Es tremendo. Sí, quedó 2 solito años. ahí. Y lo terrible es que fíjense lo que pasa cuando Estados Unidos define que tiene un amigo, ¿no? Yo diría, pobre el amigo. Porque realmente es mandarlo al matadero. Lo que han hecho realmente con Ucrania es terrible, porque siempre, digamos, es, como decía, ¿no? Mando a Arabia Saudita, mando a tal. En este caso mandaron a Ucrania al matadero. Es una guerra que diría que inclusive estaba perdida desde el comienzo. Rusia es probablemente una de las mayores potencias armamentísticas del planeta. No tiene mucho que hacer Ucrania por más apoyo y armamento que reciba, ¿no? Los mandaron realmente al matadero, es terrible. Es tremendo. Y lo increíble es que Ucrania devastada, saqueada, nos enteramos hace poco, en una noticia salió que el 30% de las tierras productivas de Ucrania están hoy en manos de BlackRock, ¿sí? A través de distintas corporaciones del negocio del agro. Se han hecho del 30% de las tierras de Ucrania, han saqueado a ese país, le van a hacer pagar los costos de la guerra. Absolutamente. Sí. Digo, porque esos 61.000 millones de dólares que ahora la Casa Blanca pretende que Estados Unidos aporte, y es lo que se resisten los republicanos desde el Congreso, digo, esos 61.000 millones de dólares alguien los tiene que poner. No lo va a pagar gratuitamente el déficit fiscal, ya por cierto alarmante, que tienen los Estados Unidos, que está en torno al 8%, ¿no? Del 8% del PBI norteamericano, el déficit de ese país, ¿no? Entonces, alguien lo tiene que pagar y lo van a pagar los ucranianos. Con la guerra, con la muerte, con la desolación, con los refugiados, con los desplazamientos forzados de civiles, con la muerte de inocentes, con todos esos muchachos van a pagar además los costes de la guerra, y los Zelensky, por supuesto, serán premiados y reconocidos con una vida modesta pero digna al fin, más digna de la que tenemos nosotros seguramente, sí, en el exilio, sí. ¿No? Digo, no tiene mucha más historia esto. Y fíjate, aportando un poco esto que decías y trasladándolo a lo que sucede en Palestina, los aportantes estadounidenses, o sea, su dinero es usado para apoyar la maquinaria de guerra israelí, y hay algo, no sé cómo definirlo, sórdido, siniestro. Hay estados de Estados Unidos a los que se les obliga a no apoyar el boicot al régimen israelí, porque si no, no van a ser susceptibles de recibir ayuda en caso, por ejemplo, de un terremoto, de un huracán. Fíjense la contradicción. Un propio país está privando a sus estados de ayuda si no están de acuerdo con ayudar a la potencia, a la base que tienen allí en Oriente Medio. Es realmente para reflexionar, para que el propio público, los democráticos, ¿no? Exactamente, para que el pueblo estadounidense se ponga a pensar un poco qué es lo que están haciendo con él. Sí, totalmente. Bueno, ahí sumando un poco a la cuestión económica, ¿no? Que estamos observando, bueno, en este caso Ucrania, pero que podemos ir a Yemen, si quieren podemos repasar algunos números, ¿no? De la repercusión de la energía, para después meternos, si se quiere, al contexto, bueno, de Estados Unidos hoy, de cómo está jugando hoy la interna en Estados Unidos, y cuánto de esto va a repercutir también al interior de este país. En cuanto a la energía, lo que, bueno, estuvimos investigando, ahí compañeras y compañeros se pusieron la 10 y nos dicen que desde el inicio del conflicto de Rusia y Ucrania, el flujo de petróleo a través del Mar Rojo aumentó
2,6 millones de barriles de petróleo por día a 6,5 millones de barriles de petróleo por día. Hay ahí creo que una imagen, no sé si se puede pasar, si no continúo, para también tomar estos datos. Dentro del flujo de mercancías, el 85% de los buques Ahí está, perdón Betty, volvé ahí está para explicarla, que está bueno lo que estabas recién diciendo. Ok. Bueno, eso justamente, ¿no? Aumentó a 6,5 millones de barriles de petróleo por día, lo que ha, o sea, el flujo, digamos, dentro del Mar Rojo. Eso es para también observarlo. Claro. Lo que está pasando es que, digo, si uno, que recién Mariano lo decía con mucha certeza, no podés escindir. Uno metodológicamente puede hablar de Yemen, pero la situación de guerra es de carácter multinacional y es de carácter global. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digo, Europa se está descapitalizando por la ruptura de los acuerdos, de los acuerdos económicos con Rusia, ¿sí? Se está descapitalizando consumiendo GNL norteamericano, por ejemplo, ¿sí? Que es una energía muchísimo más cara que la energía rusa en su momento. Y ahora, con lo que está pasando a instancias de los sionistas en Gaza, ¿sí? Que el Mar Rojo, que el Canal de Suez, que todo esto era un elemento paliativo a la situación europea, ahora se agrava. Porque bloqueado el Mar Rojo, ¿sí? Los barcos demoran en llegar a Europa entre 12 y 20 días más, porque tienen que rodear todo África, ¿sí? Pasar por el Cabo de Hornos en Sudáfrica y subir. Entonces, la situación del comercio internacional es alarmante. A los ciudadanos de a pie del mundo, ¿por qué nos debe importar? Porque esto es un reflejo necesario de los aumentos de los costos del comercio, por lo tanto, el aumento de los costos de producción, por lo tanto, el aumento de los costos de los precios generales de la economía. Esto empuja, la guerra empuja a un alza de precios internacional. Esto empuja a un alza de los precios y de la inflación de, por supuesto, esos países, por supuesto de Europa, y magnitudes del comercio internacional gigantescas. Exacto. Bueno, ahí finalmente... Cabo de una esperanza, brutal. Hay que darle la razón a Milei, porque fue un visionario. El ajuste va para todo el mundo, señores. Hace 2 meses nada más que se adelantó. Miren este dato. En noviembre el precio por transportar un contenedor de 12 metros, más o menos de tamaño, era de $1.100. Hoy llegó el ajuste, $4.000. Imagínense el impacto en los precios, primero de Europa y después del mundo, digo, porque esto necesariamente aumenta los precios generales, digamos, lo que se conoce como los precios básicos de la economía, en un contexto donde el mundo está transitando una alta inflación. Después de la pandemia, el exceso de liquidez que libró la Fed en su momento, digo, estamos en un contexto de alta inflación, lo sentimos sin lugar a dudas Argentina, ¿sí? Que ha roto, después de la mega devaluación de Javier Milei, ha roto todos los récords y cerramos 2023 con una inflación superior, ¿sí? A la de Venezuela, superior a la del Líbano, superior a un montón de países que antes eran los malos ejemplos. Bueno, habrá que hablar de qué pasa con esta política económica neoliberal cuando Argentina no es un país agredido, donde Argentina no es un país al que le pesen sanciones económicas unilaterales o guerras o conflictos armados internos, y sin embargo cerramos el 2023 con un récord de inflación por arriba, no sé si el número 1 mundial, pero seguramente muy en el top 5 mundial seguro, sin lugar a dudas, ¿no? Y arriba de Venezuela y del Líbano. Acá para sumar otro dato, ¿no? Entre el miércoles y el viernes pasado, el barril de petróleo Brent llegó a subir un 5%, hasta pasando los $80, lejos está de los históricos $100, en los que los expertos atribuyen justamente esta tensión al Mar Rojo. Claro. Y esto puede subir, digo, esto sin lugar a dudas puede escalar. Mariano, ¿qué salida le ves a esto? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué pronósticos podemos tener de cómo se va a ir desenvolviendo este conflicto y su dialéctica y su vínculo con lo de Palestina?
Y justamente, digamos, analizando las últimas 7 décadas, me parece que la clave, la cuestión central de allí, de Oriente Medio, de Asia Occidental, tiene que ver con la cuestión palestina. O sea, pensemos que todo esto, decir que empezó el 7 de octubre es directamente una fake news, es un engaño, y la tendencia de resaltar lo del 7 de octubre es evitar que se discuta todo lo que venía pasando. Por supuesto que jamás uno va a estar de acuerdo con la muerte o el asesinato de civiles de ninguna manera, pero resaltar todo el tiempo esto que bueno, usted pero condena lo que pasó el 7 de octubre, no condena, esto viene de antes, y me parece que, con respecto a tu pregunta, en principio dejen a los palestinos la autodeterminación, déjenlos vivir en su tierra, libres, pero no solamente con libertad, con justicia, que vivan en su territorio, porque todo esto, digamos, todo esto que está escalando se origina en una colonización. Como decía en su momento Tilda Rabi, no es un conflicto. Llamarlo conflicto es inclusive hasta pensar en igualar las condiciones. Lo veíamos con los yemeníes y lo vemos acá, digamos, uno de los ejércitos más poderosos del planeta, enfrentándose no quiero menospreciar, pero decir tipos que hacen las cosas, muchas cosas que son fabricadas con lo que tienen ahí, digamos, hablar Y de disfrazándolos guerra. como que son los enemigos, ¿no? O Exacto, sea, como ¿no? que están armados y tienen súper... Se hicieron eh, famosos, y por eso ¿sí? nosotros en la postal del el flyer de Finisterre lo pusimos. Se hicieron famosos porque eran los combatientes de sandalias. Exacto, O exacto. sea, los hutíes eran los combatientes de sandalias. O sea, estamos hablando de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que tiene elementos militares como drones súper especializados que pueden volar y Gastan permanecer en millones el de aire dólares. por 4 o 5 días sin aterrizar, ¿sí? Contra combatientes de sandalias, ¿no? Exacto. Sí. Y también lo que pasa, digamos, yendo también a lo que planteabas, es importante para la solución, o pensando en una solución, las voces de los pueblos. Se está viendo, como comentabas hace un rato, como pocas veces, cómo la gente, más allá de la enorme maquinaria mediática que aparte se encargó de deshumanizar, de fabricar cosas aberrantes en contra de los palestinos para justificar que alguien diga, bueno, han muerto 10.000 niños, y que de repente alguien en Twitter diga, y bueno, se lo buscaron. Es terrible, o sea, realmente tenemos que replantearnos muchas cosas, pero es importante cómo ese discurso no cuaja, ya no cuaja. O sea, estamos viendo en el corazón del capitalismo, frente a la Casa Blanca, en Londres, millones de personas que salen a decir basta de genocidio, en apoyo al pueblo palestino. Entonces me parece que también parte de zanjar todas estas cuestiones tiene que ver con la movilización popular, con que no se detenga la movilización popular, porque no es suficiente una semana de marchas, o sea, hay que en movilización permanente, porque o sea, los ataques, los bombardeos siguen ocurriendo, y la solución, además de los llamados telefónicos que no se hacen, de esa sensatez que no existe por ambición, obviamente, ¿no? No se trata, como bien decían hace un rato, siempre que alguien le diga, querido público, que hay un conflicto religioso, sospeche. Sospeche, porque hay algo que no le están diciendo. Sí. Siempre es o el Bill Metal o una posición estratégica. No hay otra, señores. O sea, no hay Como otra. Kissy Love cuando decía que si no entendíamos la economía era porque nos estaban cagando. Exactamente, exactamente. Y yo siempre, digamos, a partir de lo que hablamos en el programa, ¿no? Y demás, me parece que hay que recordar permanentemente este dato. Irak en el 2003 fue invadido bajo el pretexto de que tenía armas de destrucción masiva. Hay estimaciones que hablan de 1 millón de muertos. Y era mentira. Ahora, ¿por qué mágico motivo yo le volvería a creer alguna vez a ese país que me recontrajuró, me aseguró y mostró tubitos en el Consejo de Seguridad de que había armas de destrucción masiva? ¿Por qué demonios le voy a volver a creer al país que mató a 1 millón de personas basándose en una mentira? ¿Qué credibilidad puede llegar a tener?
Entonces necesita una maquinaria mediática monstruosa, que es lo que lo sostiene, porque si no, digamos, yo no le volvería a creer nunca más, ¿no? Me mentiste. Ahora, ¿por qué tengo que creer que los hutíes son los malvados? ¿Por qué tengo que creer que Irán es una potencia maligna como lo definen? ¿Por qué tengo que creer que Putin es un asesino descarnado que quiere dominar el mundo? Digamos, ¿por qué tengo que creer todo lo que dice ese mismo, digamos, gobierno, país, que asesinó 1 millón de personas mintiendo? Claro. Desconfíe, digamos. Desconfíe. Desconfíe. Esa es una... Desconfíe también de nosotros, porque también nosotros le podemos estar diciendo, atención, claro, ¿quién tiene la verdad? No es que acá en Finisterre lo que decimos es, no, desconfíe de todo, pero hay que contrastar. No nos hagas mala prensa, sobre que tenemos poco. Y de esta forma me echan, bueno... Claro. Lo interesante es que... Gracias. Lo interesante es que estas opiniones no están en los medios hegemónicos, y por algo es, ¿no? Y le agrego al desconfiemos también de un presidente, ¿sí? Que alza la bandera de Israel, que se hace cargo de este genocidio, ¿sí? Cuando países como Sudáfrica, y por eso dolió tanto, yo creo, ¿no? Porque hay que recordar a los majul, ¿no? De esa prensa hegemónica diciendo de Mauricio Macri, su sonrisa me hace acordar a la de Mandela, ¿sí? Porque a Mandela parece ser que lo bañaron, se olvidaron de 23, 27 años de prisión, 23 años creo que fueron de prisión. Digo, después de que salió de la cárcel y sobre todo que después que falleció, vamos a decir la verdad, lo convirtieron en un ícono desarmado, ¿no? Sí, sí. De sus ideas, de su voluntad y demás. ¿Cómo dolió que saliera a Sudáfrica, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos Y que, que bueno... también, o sea, estamos observando una cuestión interesante que se está viviendo en esas latitudes, ¿no? Sí. Allí, digamos, hay algo para reflexionar sobre el apartheid, digamos, que ha sufrido, o sea, sabe de ese dolor Sudáfrica, lo tiene muy, digamos, literalmente en la piel, y hay que recordar este dato también. En 1948 comienzan, no uno, señores, 2 regímenes de apartheid. Uno está vigente al día de hoy. Claro. Interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Uno está vigente, el otro... parece que fue un éxito de la humanidad, no fue la lucha del pueblo sudafricano, ¿no? Claro, exacto. Sí. Que de hecho Mandela estuvo en la lista de personas, digamos, de terroristas. De terroristas. Antes de morir. O sea, no lo habían sacado. Se dieron cuenta a último momento claro. cuando empezaron a hablar de su sonrisa.